Nuestro ponente el día de hoy, en esta conferencia magistral, es doctor en Ciencias Médicas y especialista certificado en Medicina del Deporte. Tiene diplomado internacional en gestión. Cuenta con 31 años de experiencia profesional en medicina deportiva. Durante 16 años ha ejercido desde diferentes ángulos como funcionario público y privado. Voy a leer a ustedes algunos de los cargos y trabajos trascendentales que durante 16 años nuestro ponente ha desempeñado con logros importantes y trascendentales a través de la práctica de la investigación de la medicina del deporte, tanto a nivel público como a nivel privado. Trabajó en el Instituto de Investigación sobre el Trabajo. También colaboró para la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Estuvo en la Dirección de Planeación de la Universidad de Guanajuato. Trabajó también estuvo como director de Comudac León hace algunos años. Fue director también de la División de Ciencias de la Salud Campus León de la Universidad de Guanajuato. También fue responsable del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Guanajuato 2008-2009 y 2009-2010. Fue secretario de la Gestión Académica Universidad Autónoma de Guadalajara, donde trabajó en la formulación e implementación de 10 temas prioritarios para la reforma universitaria. Actualmente nuestro ponente es presidente del comité organizador del Coloquio Internacional de Deporte Municipal León 2017 y su actual puesto es director general de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte, Comú de León. Bienvenidos con la conferencia magistral titulada Pasado, Presente y Futuro de la Actividad Física y el Deporte. Saludamos con un fuerte aplauso al doctor Antonio Eugenio Rivera Cisneros. Buenas tardes, estimados asambleístas. Créanme que estoy sumamente conmovido por la gran participación, el interés y sobre todo las inquietudes que sé que han quedado en nuestro intelecto, pero sobre todo en nuestro corazón, y que nos va a llevar a impulsarnos, a motivarnos para continuar esa eterna búsqueda del conocimiento en beneficio de a quienes amamos, a nuestro prójimo, porque no hay mejor forma que educar y qué mejor forma de sentirlo si no es a través de la actividad física y el deporte. Esta plática inicialmente estaré con nosotros nuestro manejado, el doctor Francisco José de Cisneros, pero él ha cedido generosamente este espacio para dar a conocer algunos pormenores de lo que hemos vivido un grupo de profesionistas, principalmente médicos, pero que hemos estado muy vinculados en el área de la educación física, del entrenamiento deportivo y naturalmente la medicina y las ciencias aplicadas al deporte. Muchas generaciones, y encuentro muchas caras conocidas que al verlos realmente nos conmueve, pero simplemente decirles que con la sensibilidad y con la mente abierta, hay una frase que dice "per desinterra ad sidera visus", que quiere decir con los pies en la tierra y la vista siempre en el cielo, porque nuevos cambios estamos dando una vuelta a la página en este siglo XXI a la humanidad. Y ahora más que nunca o nos componemos o desaparecemos como especie. Y esto implica todos los factores personales, implica la salud, implica tener esa conciencia ecológica y la relación entre seres humanos, que es sumamente importante y valiosa. El propósito de esta es fundamentalmente, y no por ser médico, pero el chamán, el sacerdote, cumplió muchas funciones. Ayer en forma magistral, el doctor Dirk Christensen
nos dio un pormenor de la evolución del ser humano, quizá de 1 millón de años, y un salto cuántico en nuestra forma metabólica y de crecimiento psicológico que se da cada 20.000 o 40.000 años. Nosotros estamos apenas en el 2017 y es un fragmento, no veremos grandes cambios en nosotros, así es que estaremos viendo muchos de lo que la investigación se conoce como investigium. Investigium en latín significa seguir el vestigio que la naturaleza ha dado. Cuando un científico hace un descubrimiento, no está descubriendo nada, solamente está descubriendo las leyes de la naturaleza que nosotros hemos clasificado en la física, en la química, en la biología, la medicina, la psicología, las relaciones sociales. Bueno, pues aquí está nuestro homenajeado con el doctor Perolof Astral. Hace algunos, pues no muchos ayeres, tardes deliciosas con personajes que comparten por aquí. Veo al doctor Oscar Salas, doctor Juan Ricardo López Taylor, doctor Dirk y mis amigos también por aquí que están presentes y que será muy largo mirar. Dani, gracias, sé de tu esfuerzo también. Bien, pues el contenido de esta plática tiene una pequeña introducción y esta introducción quisiera hacerla verbal porque lamentablemente tuve un daño con unas diapositivas, no sé qué pasó, pero quería platicar muy brevemente de lo que ha sido la medicina y las ciencias aplicadas al deporte en nuestro México para entrar después en detalle en algunos de los elementos fundamentales. Esta plática, fue reconstruida y dialogaremos sobre ella. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser mesoamericano, el indígena aborigen de esta población que vivimos en la región centro-occidente y que quizá venga desde los incas hasta la parte superior del Canadá, vivía 26 años y recorría alrededor de 16, ya sea caminando o corriendo, para buscar su sustento. 16 kilómetros. Ahora, con esa teoría de los 10.000 pasos, que muchos de ustedes conocen, en los niños 12.500, pues no los damos. Hemos caído en un sedentarismo tal que nos ha llevado a las enfermedades que hemos platicado muy ampliamente. Con el paso del tiempo, ya desde el siglo XIX, empiezan a construirse, aunque existen en los países escandinávicos, en Alemania y en el centro de Europa, las escuelas de gimnasia y esgrima. Incluso en Argentina hay un equipo de gimnasia y esgrima, porque el enfoque poco antes de la Primera Guerra Mundial se desarrolló así. Pasó el tiempo y en México siempre hubo un interés manifiesto por el médico del deporte y el activador físico. Están desde los Chimali, que en los mexicas encontramos esos vestigios de ser gente educada o ser gente preparada para la guerra, y siempre hubo una atención de un activador físico, de un entrenador, de un médico, de un nutriólogo, de tal forma que esto que ahora estamos tratando de integrar ya es de mucho tiempo. Quisiera señalar que a lo largo de la historia, en el siglo XX, se ha constituido a partir de los Juegos Olímpicos, cuando el barón Pierre de Coubertin, en ese año del 96 del siglo XIX, empieza a crear los Juegos Olímpicos. Cada 4 años, sin duda, tenemos una evolución
de la medicina y las ciencias aplicadas al deporte y nuevos esquemas de la teoría del entrenamiento aparecen. Y ahora hablamos, uno de los temas muy interesantes, la multidisciplinaridad. Necesitamos conformar equipos de trabajo colaborativos, porque tenemos la miopía de que el médico hace lo suyo, el entrenador o educador físico hace lo suyo, el psicólogo hace lo suyo, y es necesario ahora eslabonar los esfuerzos. Es la educación del futuro. Lo he repetido en 2 ocasiones a lo largo de este congreso. Hay un libro extraordinario que me permitiría recomendárselos, de Edgar Morin, escrito a finales de los 90 del año pasado, del siglo pasado. Educar es un tesoro, porque la educación es el futuro de la humanidad. Educar no significa estar 8 horas sentado en una universidad. Vienen nuevos modelos, viene la confección de nuevas licenciaturas, de tal forma que se hacen trajes a la medida, pero eso tiene un riesgo que puede ser caótico si no tenemos mentores o tutores que estén conformando y generando estas nuevas disciplinas. Persistirá la medicina, persistirá la psicología y otras ciencias aplicadas al deporte, pero nuevas licenciaturas, nuevos programas educativos habrán de aparecer. Quisiera señalar que a lo largo de los Juegos Olímpicos, desde Ámsterdam en 28, pasando por nuestros Juegos Olímpicos en el 68, donde gran parte de los médicos que ahora nos encontramos se formaron al hacer estudios en la altitud de aquellos lejanos tiempos. Vino Múnich, el doctor Salas conoce muy bien esta parte, cuando las Alemanias, que aún divididas, nos sorprendieron con nuevos esquemas de entrenamiento. Y luego Montreal, cuando desaparece el amateurismo y empieza a aparecer el profesionalismo. Los primeros dopajes, conversaba hace unos momentos con el doctor Ojeda, se hicieron en México 68 por el doctor Heine, que era, por cierto, ginecobstetra, pero era el presidente médico del Comité Olímpico Internacional de aquella época. Y así ha ido evolucionando hasta los pasados Juegos de Río, y aquí mostraré algunos detalles. Bueno, sigue la evolución genética del humano, 1 millón de años de evolución, 400.000 a 200.000 años, del este de África. Ayer fue extremadamente expuesto por el doctor Dirk, en Australia, Asia, Europa, América, Nueva Zelanda, y hemos visto la transmisión de este gen humano. La medicina deportiva tiene quizás sus raíces en China y la India, quizá 10.000 años antes de Cristo. Se difunde mayormente en los griegos, y se cuenta que Galeno, uno de los primeros médicos y que tomó parte de esa sabiduría, y algunos discípulos como Avicena y Paré, en esos tiempos más modernos empezó a adquirir un carácter más científico y la investigación mayor peso y categoría, y no como una ciencia tal como la conocemos ahora, que tiene un objeto de estudio, tiene una metodología propia y una teoría unificadora. Era una investigación que acumulaba conocimientos. La medicina es una especialidad importante para la seguridad y bienestar de quienes participan en el deporte, y cada vez pensamos tendrá mayor trascendencia con este enfoque multidisciplinar. Hace unos 5.000 años entonces, los monjes taoístas de la China ya realizaban ejercicios para lograr purificar el alma y el cuerpo. Combinaban los movimientos físicos, especialmente con los ejercicios respiratorios, lo que se llamó en el siglo pasado la gimnasia sueca,
probablemente ya era conocido por Huang Ti 2500 años antes de Cristo. También en Asia, alrededor de 800 años antes de Cristo, se mencionan ejercicios en el Atharva Veda, una guía de la India y que dio origen a la Ayurveda, una medicina especial que ahora se cuenta. Naturalmente, para nosotros de la cultura occidental, Persia es la ciudad y gente más antigua del mundo, y los persas llevaron, a pesar de su combatividad, pero conocimiento a los griegos, que es nuestro referente. En el siglo V a.C. es la primera realmente persona, Heródicus, quizá el primer profesor del deporte, que luego estudió medicina y consideró la mala salud como un desbalance entre la alimentación y la actividad física, por lo que recomendaba una dieta estricta y actividad física continua. Mi pregunta es, ¿habrá cambiado mucho este concepto de miles de años hasta el momento actual? Pues no. La Escuela de Medicina de Cnidos, una de las más reconocidas en los tiempos, la medicina de Kos, y la relación entre la alimentación, la resistencia física, masajes y el uso de algunas hierbas. Naturalmente, fue Galeno quizá, junto con los otros autores, el tutor de Hipócrates. Recomendaba a sus pacientes también caminatas hasta de 20 millas una vez en su vida, y gran parte de su obra se perdió, pero en base a lo rescatado, dada la invasión que tuvieron los romanos, se le puede considerar uno de los iniciadores de la medicina del deporte. Naturalmente, Claudius Galenus, entre 131 y 201 a.C., resaltaba también la importancia del médico. Dedicó gran parte de su tiempo a estudiar la medicina del deporte y así la señalaba. Recomendó juegos con pelotas, el masaje deportivo, y se le considera el padre de la medicina deportiva, como quizá el padre de muchas especialidades. Avicena, comentamos, recomendaba también ejercicios terapéuticos, y Hieronymus Mercurialis entre 1530 a 1606, ya estamos avanzando. Muchos de esos conceptos prevalecieron por cientos de años. La siguiente, por favor. Aquí estoy. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1928 en San Maurice, un comité especial decidió realizar el primer Congreso Internacional de Medicina del Deporte, y no solo para tratar lesiones, sino para prevenirlas e instruir a los atletas en las competencias. Los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, 1928, ya se habían realizado trabajos científicos pioneros sobre la observación y la evolución de los deportistas. Un médico alemán, Ernst Jockl, muerto en el 97, se dedicó a la investigación, y él de Berlín fue a Estados Unidos y fue uno de los fundadores del American College of Sports Medicine. Por eso tiene una fuerte influencia la escuela alemana sobre la escuela norteamericana. El doctor August Thorndike, que además hizo potentes estudios en el ámbito de la conducta humana, de la psicología, profesor de la Universidad de Harvard, describió otras obras pioneras de medicina del deporte. Y puedo citar entre 1920 y 1940 el laboratorio de fatiga de Harvard, donde grandes científicos, ganadores de premio Nobel, entre ellos podemos citar al doctor A.B. Hill, quien fue maestro del doctor Horvath y maestro del doctor Díaz Cisneros en Santa Bárbara, y de quien muchos de nosotros estamos aquí ahora. Bueno, se exigía la presencia ya de un médico del deporte participando como médico. Pero vean ustedes que en un principio el médico tomó el liderazgo por un cierto patrón cultural de cuidado al alma, al espíritu y al cuerpo. El doctor Thorndike
impulsó muchas de las reglas de fútbol y en el hockey obligó al uso del casco. Cosas curiosas. Eso ha sido parte de la evolución y podríamos hablar eternamente del pasado, solamente para comprender. Pero ¿qué nos da sentido? Nos da sentido el hoy y nos da sentido el mañana. Cuando hablamos de planeación estratégica, siempre pensamos en el futuro, habitualmente en nuestro futuro, pero nosotros debemos pensar en nuestro futuro como humanidad, en las generaciones que nos habrán de suceder. Nosotros vivimos un periodo muy breve de vida, quizá 80 años, aunque la Organización Mundial de la Salud ha hecho proyecciones en los cuales podemos vivir hasta 120 años, dependiendo del comportamiento que tengamos entre nosotros, en que esos 7,000 millones de seres humanos que ahora poblamos el mundo no nos destruyamos, y por eso el deporte y la actividad física incorporará hábitos prudentes y positivos de vida. Todo empieza con un juego aparentemente genético, pero realmente del genoma humano, del cual no quiero abundar, pero el genoma humano tiene unos 31,000 genes distribuidos en 23 pares de cromosomas, 23 pone papá, 23 pone mamá, son 46, y un par da la sexualidad a una persona. El cromosoma humano tiene 250 millones de pares de bases de ADN, que naturalmente ha avanzado tanto y estamos descubriendo ese investigium porque no lo inventamos nosotros. Estamos descubriendo lo que la naturaleza a lo largo de muchos millones de años ha hecho de la especie humana. Y todo está centrado en el ADN. En 1990 se inició oficialmente el proyecto del genoma humano. Estos son los pioneros, Francis Collins y Craig Venter, que crearon incluso una empresa que se llama Celera Genomics, y en abril de 2013 esos científicos dieron a conocer al mundo y ahora lo podemos identificar, máquinas, computadoras trabajando día y noche para identificar esa secuencia de adenina, guanina, citosina y timina para buscar el fenotipo, es decir, la expresión genética de nuestro ser. El conocimiento del genoma humano tiene también implicaciones éticas, pues es factible y predecible cuando una persona tiene una probabilidad alta de desarrollar diabetes e incluso alguna otra enfermedad metabólica, y a qué edad. Y entonces un empleador de servicios dirá, no te voy a contratar porque vas a tener un problema para mi empresa. Y aquí es una de las preguntas y cuestionamientos en el coloquio que quiero que lo lleven para la reflexión. ¿Valdrá la pena seguir avanzando en este avance? Es parte de lo que nos está manifestando el futuro de la medicina. La confidencialidad que debe guardar y la ética, el médico, el biólogo, quien trabaja en la parte del genoma. Controversias éticas porque defectos genéticos pueden obligar al aborto, y eso también genera cuestionamientos de orden moral y ético. Otras preguntas. ¿Reemplazar genes defectuosos para sanar no es controversial? ¿Quién no quiere hacer un cambio en su propia estructura? Pero introducir genes en gente saludable para ser más inteligente o transformarla en atleta, ¿será ético? Es una pregunta que en un año, si tenemos la oportunidad de vernos, que sé que así será, podremos manifestarnos al respecto. Yo identifico una especie de iceberg bioético que proviene de la genética. La genética es apenas un pedacito de lo que encierra toda nuestra biología.
Un público bien informado es importante y por eso desde donde estemos, como educadores, como entrenadores, como médicos de diferentes disciplinas, en esta ocasión se abrieron 3 ejes, pero todos tenemos la obligación de educar, no solamente prescribir o dar indicaciones. El comportamiento actual del humano es horizontal, ya no es vertical. Ya no existe esa llamada transferencia y contratransferencia que había en la relación médico-paciente o de profesor a alumno. Ahora un deportista puede cuestionar al entrenador sobre los métodos de entrenamiento porque el conocimiento brota por todos lados. Y por eso el genoma, que viene del griego geo, que genera, y ma, acción, el genoma va generando acciones en nuestro cuerpo, va cambiando. Hay genes, también llamados los genes relacionados con la apoptosis, que es la muerte celular programada, y en la cual forma parte de los procesos de envejecimiento, además de los cambios hormonales que vamos teniendo con la edad. El ADN, desde 53, la doble hélice a la que se hizo referencia, y recordar los elementos del ADN al ARN de mensajero hacia la formación de proteínas mediante procesos aquí muy simplificados que simplemente nos llevan a la transcripción y traducción. Es importante señalar que para un entrenador, que para un educador físico, la entrenabilidad puede modificar la expresión genética que tenemos. Podemos tener un potencial para tener una corporalidad musculada, pero si no la estimulamos, jamás se va a expresar. Y por el contrario, una persona que entrena, que puede estar vigoréxicamente entrenando 8 o 9 horas en el gimnasio, si no tiene genética, y aunque se ponga miles de toneladas de esteroides, no va a poder evolucionar como él quisiera. Se estima que de 100 personas, 33 de ellas no va a tener el efecto deseable. Habrá algún avance en su corporalidad, pero un tercio no tendrá esa capacidad genética que se puede ver a través de un gen, exones, intrones, exones, y que vienen de estos cromosomas. No abundo porque no es el tema. Y así hay de fondo la composición de los 46 pares de cromosomas que pone papá y mamá. Bien, el ADN de un deportista existe, pero los genes de los superatletas, si ellos no son debidamente entrenados en tipo, frecuencia, intensidad, duración y volumen, y generar ciclos de entrenamiento que aporta ahora notables escuelas como la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Aquí también saludo con mucho afecto y respeto al señor director, Geoffrey, y compañeros, Paulino también. Es importante señalar que 1 hora podemos saber lo básico, 10 horas tenemos una noción amplia, 100 horas se adquiere un nivel medio, 1000 horas se avanza para ser un especialista y hasta 10,000 horas uno pudiera considerarse para el desarrollo de una habilidad. Un entrenamiento no es de fin de semana, ni una vez sí y una vez no. Nos dará, si acaso, actividad física, pero se requiere de una entrenabilidad para pasar de la actividad física hacia el alto rendimiento. El gen deportivo, un atleta excelente nace o se hace, quedó claro. Escoge a tus padres, ayer nos dijeron. Estos son algunos de los avances que se están dando a nivel científico. Y sin duda, soy ex becario del American College of Sport Medicine y hay 2 grandes revistas, Exercise and Sport Science Review, son nuestros textos favoritos. Y bueno, aquí con el permiso de Dirk, estuvimos trabajando con especies nativas
estábamos tratando de ver cambios en la frecuencia cardíaca y presión arterial en rarámuris. Era ver la integridad del sistema nervioso autónomo de una población nativa contra una mestiza como la nuestra. El estudio era para reconocer esa capacidad adaptativa. Aquí podemos ver algunas de las imágenes. Ellos viven a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Estas son algunas de las imágenes de ellos. Es una población que puede tener 5000 años antes de Cristo. Se participó en el maratón de los 100 kilómetros. Aquí está participación y el laboratorio que implementó el doctor Christensen. Aquí estamos haciendo algunos de los estudios de frecuencia cardíaca, de presión arterial. Obviamente hay un consentimiento bajo información, medidas antropométricas, ecocardiografía. Se hicieron pruebas de consumo máximo de oxígeno a través de pasos. Y aquí con el doctor Christensen discutiendo algunos de los datos, sobre todo metodológicos. Y bien, creemos que el futuro debe ser una mezcla de estudiar ese genoma humano, pero también la expresión genética en el mestizaje. Quisiera señalar que hay notables revisiones. El doctor Christensen en Human Biology tiene gran parte de sus trabajos que ha hecho en Kenia, en países de Centroamérica, en países de Norteamérica como los rarámuris. Aquí el doctor Theofold nos habla acerca de los impactos y susceptibilidad intrínseca o genética y la susceptibilidad. Parece ser que hay un gen que está ubicado en el brazo corto del cromosoma 6, que está asociado también a otro gen en el cromosoma 24, que es somático, y la combinación de ambos son los que hacen el clic y todo el entrenamiento y todo lo que podamos dar en cuanto a nutrición, de macronutrimentos, micronutrimentos, oligoelementos, la reposición de líquidos, el cambio climático que sin duda nos va a afectar. Recordemos que para el soccer en Arabia Saudita, donde se estarán jugando los partidos a más de 50 grados de temperatura, a esa temperatura las proteínas empiezan a denaturalizarse, pierden su estructura cuaternaria y entonces aparecerán seguramente mutaciones que no sabemos hacia dónde nos llevarán. Pudieran ser en nosotros mismos o en los hijos o en una tercera generación. Bueno, esta me llamó la atención, este artículo en lo particular, publicado en julio 18 de 2016, porque estudiaron a ratas que caminaban lento, hay ratitas que caminan muy lento, muy despacito, y ratas que tienen esa gran capacidad para correr. Recuerden que los primeros vestigios humanos eran sprinters, ellos corrían muy rápidamente. Y las ratas que tenían una baja capacidad para correr estaban más susceptibles a la obesidad, a la insulina, a la resistencia a la insulina y también a tener hígado graso. ¿Y esto a qué nos lleva? A que si hacemos movimientos lentos, despacios, incluso en las actividades ordinarias de nuestra vida, nos puede llevar a ese tipo de problemas metabólicos. La actividad física, sin duda, es un elemento importante. Aunque es un modelo animal, aquí se habla de la función mitocondrial hepática, que también, como el músculo, como se ha expresado, también las glándulas, hasta el endotelio y nuestro encéfalo, tiene maravillas guardadas, tesoros tan guardados. Bien, este es un resumen de ese trabajo y naturalmente esta plática estará subida a internet y estará a su disposición. Bueno, se habla de ese gen económico del que les hablaba, quizá esas ratitas tienen ese problema, pero el hombre paleolítico duraba hasta 4 días sin comer, eso sí, agua, no.
5,000 a 10,000 años porque era un ser que caminaba mucho, 2 a 16 kilómetros para caminar. Los cambios producidos por la salud, por la alteración del ambiente, han provocado serios problemas. Se estima 206 kilojoules por kilogramo como una demanda energética que tenían las personas. Ahora 134 kilojoules. Hay una diferencia de 72. Es una transformación equivalente a las kilocalorías. Al comer, aunque sea poco, pero mal distribuido, va a generar los problemas que tenemos. Y no solamente en nosotros también podemos contaminar el gen a nuestros hijos, a nuestros nietos, y nosotros somos producto de quizá nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, salta para atrás, que es un término bien aceptado, cuarta generación. Naturalmente que las enfermedades crónico-degenerativas, y es el futuro de la medicina, primero tener una base, ese iceberg tan importante, tan necesario, para que esa dotación que está en nuestro DNA pueda surgir. Y en este privilegio llamado vida, porque es un privilegio vivir, que realmente se exprese todo lo mejor de nosotros, que se exprese nuestra capacidad física, que se exprese nuestra capacidad intelectual, pero sobre todo que se exprese nuestra capacidad espiritual. Y una forma de hacerlo, sin duda, es la actividad física, el deporte, los estilos de vida saludables y el estar siempre con una actitud positiva, propositiva. Y esto es lo que garantizará que estos 7,000 millones de seres humanos, quizá lleguemos a 14,000, pero no deben ser muchos más, porque tendremos filogenéticamente especie, género, familia, orden, clase, filo, reino. Venimos de una escala genética de la evolución, y uno de los elementos que sin duda se parece mucho es la agresividad. Cuando las ratitas se juntan, se agreden. Y sin duda uno de los problemas importantes de la humanidad es la sobrepoblación humana, pero eso no importa si logramos vivir con armonía y somos reflexivos hacia el interior. Por eso, quisiera señalar que en este congreso, en este coloquio, la participación de todos ustedes es tan grande, es tan valiosa, que nos ayudará a construir nuevos modelos. Podremos estar investigando desde ratitas hasta un ser humano cotidiano, normal, y a los atletas de alto rendimiento, a quienes admiramos mucho. Yo quisiera culminar hasta aquí mi plática, y si hubiera espacio para poder tener un breve tiempo para comentar sobre el Congreso, sobre la plática, y dejar y despertar las inquietudes intelectuales que debemos tener siempre y para toda la vida. Por su atención, muchas gracias, y podemos proceder a ese espacio. A nombre de la Presidencia Municipal de León, aunque es endogámico, es en casa, me permito entregarte un reconocimiento, doctor, por tu participación en esta conferencia magistral. Felicidades. Gracias.